Bueno, ahí estamos entonces. Buenas tardes viajeros, ¿cómo están? Bienvenidos a este ciclo de charlas de derechos viajeros, por supuesto con invitados y profesionales de excelencia. En esta oportunidad, en el día de hoy, vamos a estar hablando con el doctor Moreno Fleming, que es abogado litigante constitucionalista, para hablar de un tema fundamental como es toda la situación de esto que está sucediendo actualmente, que es las restricciones de 2.000 a 600 pasajeros. No sé si se acuerdan que el doctor Moreno Fleming estuvo ya el año pasado en el circuito de charlas con nosotros, ahí lo tenemos, que nos dio una clase magistral sobre todo lo relacionado con fuerza mayor, que si no lo vieron les recomiendo que lo vean porque es imperdible, es alucinante. Doctor, buenas tardes. Estimada Belén, un gusto saludarte y un gran honor para mí la invitación a participar de esta segunda jornada de Derecho Viajero. Haces un gran esfuerzo en la difusión del conocimiento y la reflexión en momentos que son tan importantes, ¿no? Sobre todo en el ámbito turístico. Muchísimas gracias y muchísimas gracias por sumarse. Bueno, más que nada lo que vamos a tocar el tema de hoy es sobre todo la decisión administrativa y el tema de esta cuestión, ¿no? ¿Es legal, no es legal? ¿Qué pasa con esto de la reducción de los 2.000 pasajeros que estaban ingresando antes y los 600 pasajeros que están ingresando diariamente en este momento? Sí, entiendo perfectamente que el tema del momento es la decisión administrativa 643 de este año. El artículo primero, apartado segundo de esa decisión, establece que la ANAC dispone de un cupo de 600 plazas diarias en vuelos de pasajeros para el reingreso de los argentinos y los residentes que se encuentran en el exterior. Y asimismo también establece que el organismo la ANAC, podrá disminuir, aumentar o eliminar ese cupo previa vista a la Autoridad Nacional Sanitaria, ¿no? Lo que sí no está claro es la mecánica o el parámetro con el cual se precisó el cupo. Y es necesario conocerlo. ¿Por qué? Porque de esa manera es la única forma de que cualquier persona pueda hacer un control a la razonabilidad, proporcionalidad, otorgar previsión y certidumbre en un momento tan difícil. La realidad es que el antecedente normativo que tiene esta decisión administrativa es el decreto 411 del 2021, que viene siendo prórroga del decreto 334 y 381. Este decreto es de medidas generales de prevención e inicia comentando, en cierta manera, en unos considerando que son muy extensos, que el Ejecutivo Nacional envió al Congreso de la Nación un proyecto de ley proporcionando algunos indicadores a través de los cuales, si se aprobaba una ley, establecía alguna certidumbre respecto a los parámetros, restricciones que podían sucederse en caso de algún contexto de contagio. Y que al no existir ese marco nacional, el Poder Ejecutivo Nacional tiene la obligación de llevar a cabo aquellas acciones positivas tendientes a disminuir los contagios, a garantizar el sistema hospitalario y la vida y salud de los habitantes, ¿no? La realidad es que este decreto 411 toca puntualmente el artículo 14 de la Constitución Nacional, que es aquel que garantiza el derecho de ingreso al territorio nacional. Y dice el decreto expresamente que ese derecho es susceptible de una reglamentación y mucho más cuando existe un contexto de pandemia por cuestiones sanitarias, de orden público, de seguridad, y que en este contexto de emergencia pública aún más es susceptible de restricciones o reglamentaciones, ¿no? Lo que tiene de llamativo este decreto 411 es que al igual que sus antecedentes, a los cuales prorroga, cita una serie de fallos de la Corte Suprema de Justicia de la Nación. Estos fallos, coincidencia o no, están también todos citados en el precedente del 4 de mayo de este año, por el cual la Corte de Justicia resolvió
la constitucionalidad del decreto 241 respecto a la suspensión de clases presenciales, aquella pelea que tenía el gobierno de la ciudad de Buenos Aires con el Ejecutivo Nacional y que al gobierno nacional no le fue bien, ¿no? Entonces, todas las citas que refieren a que el derecho de salud es destacado por la Corte son utilizadas en los decretos 334, 381 y 411 que dan lugar a la decisión administrativa. Coincidencia o no, me parece que están jugando con cartas marcadas, ¿no? Bueno, la realidad es que este decreto que establece restricciones y la decisión administrativa 643 tampoco dicen todo lo que dice la Corte en esos precedentes. Creo que hay que mirarlo muy puntualmente a Ibarrola del año 2020, el precedente, creo que es Ibarrola contra Provincia de Santa Fe de marzo del 2020, que establece muy claramente que si bien es cierto que no existen derechos absolutos, como el artículo 14, de decir la libertad de ingreso al país, de permanecer y de salir, no es un derecho absoluto, no es menos cierto, dice la Corte, que el poder del gobierno para restringir esos derechos por sus necesidades, sea en emergencia o no lo sea, es mucho menos absoluto que la restricción de los derechos. E insta a los tribunales a mirar con mucha rigurosidad a aquellos limitaciones o intervenciones a los derechos individuales que hagan los gobiernos en pos de garantizar los derechos constitucionales, mirando de sobremanera, con mucho rigor, aquellas medidas que tienden a profundizar o a prolongar alguna restricción a los derechos, a los fines de verificar si es razonable la medida y su alcance, ¿no? Bueno, estos parámetros de los que estábamos renegando inicialmente, que no tiene la decisión administrativa 643, son aquellos que necesitamos para conocer la razonabilidad, proporcionalidad, criterio científico con el cual se estableció el cupo de 600 y no de 2.000 o no de 5.000 o de más o menos, ¿no? A su vez, dado que el decreto 411, que establece este marco genérico para que nazca la decisión administrativa 643, engarza la limitación del artículo 14 con los precedentes de la Corte y la doctrina de la emergencia, también hay que revisar muy cuidadosamente el precedente de 1990, Peralta, que también es de la Corte Suprema de Justicia de la Nación, que claramente indica que el estado de emergencia, a diferencia del estado de sitio, no suspende las garantías constitucionales, ¿sí? Y que la emergencia debe ser declarada por el Congreso y que debe mirarse con mucho cuidado las medidas que se adoptan en tal sentido. Bueno, yo esencialmente creo que hasta tanto no tengamos claridad de la manera en que se determinó el cupo de 600 plazas diarias, no será posible ejercer un control de razonabilidad ni de proporcionalidad. Y se está sometiendo a incertidumbre e imprevisión a todas las personas que se encuentran fuera del país y que podrían retornar o están esperando poder retornar. Y que abarca también mucho más, porque abarca toda la actividad turística, a las empresas que están sufriendo también una gran incertidumbre y pérdidas, con lo cual es muy difícil mantener este tipo de situación. Pude ver en los portales esta tarde que se resolvieron algunos habeas corpus, ¿no? Sí, un par de amparos que estaban admitiendo que había que darles a los pasajeros una fecha cierta de regreso, ¿verdad? Sí, sí, yo la verdad que no lo pude ver en detenimiento, no tomé conocimiento del caso ni de la resolución, pero como primera aproximación, como sabemos, el habeas corpus lo que tiende a proteger la libertad individual y ambulatoria. En cambio, el amparo es un remedio un poco más amplio porque protege las demás garantías constitucionales. Desconozco si es que en estos planteos se limitó solamente a establecer un habeas corpus o también a pretender garantizar otras garantías como las que reconoce la Constitución, entre ellas la garantía de los consumidores, ¿no? Ejercer industria lícita, a trabajar,
que es un poco más amplio que el habeas corpus. Habrá que ver cómo se define esa situación. Yo creo que en un habeas corpus la cuestión de los cupos por ahí no puede ser analizada con demasiada profundidad, pero sí en un amparo en el cual hay que demostrar la racionalidad, la proporcionalidad de la medida y hay que recordar aquella obra de Linares del año 1970 que hablaba sobre la razonabilidad de las leyes y decía que el control de razonabilidad no es aquel que formula la pregunta de cómo el legislador interpretó los hechos para redactar la norma, sino cómo un hombre común, razonable, puede interpretar si de los hechos resulta necesaria la norma. Es decir, la graduación, su alcance, la proporción, porque tampoco se puede vivir en emergencia, ¿no? No podemos naturalizarla. Vos y yo sabemos ya desde la charla que tuvimos el año pasado, que ya pasó un buen tiempo, en que desde diciembre del año 2019, cuando asumió el nuevo gobierno, se dictó aquella ley de emergencias públicas, ¿no? Y de ahí para acá vivimos en emergencia. Esta cuestión de la emergencia también fue analizada en profundidad por la Corte y llegado un momento estableció que cuando la emergencia era demasiado prolongada, se profundizaba la misma y no habían elementos para sostenerla, eran inconstitucional las normas o las restricciones que se dictaban al efecto. Bien, clarísimo todo, no sé si tiene algo más para agregar, pero la verdad que siempre es un placer escucharlo. No, muchas gracias por la invitación y la verdad que me encantaría conocer cuáles fueron con precisión los parámetros que tomaron en cuenta para determinar las 600 plazas de cupo que otorgan a la ANAC, ¿no? Para que Totalmente. Además, de hecho, hoy yo estaba escuchando que, por ejemplo, lo que son los vuelos privados que están llegando a San Fernando no están dentro del cupo de los 600 pasajeros, sí, es por verdad, ejemplo. no es clara la decisión administrativa. También No, puede ser de que los gobiernos provinciales, por situaciones humanitarias, abran sus fronteras para ciertos casos. Bueno, ¿qué situación humanitaria puede escapar a esta situación de pandemia? No lo sé. Lo que establece el decreto 411 es que paralelamente, de manera concomitante a la vacunación, debe establecer ciertas medidas de restricción para que no se transmita el virus de manera desenfrenada. Ahora, ¿qué graduación o proporcionalidad en la medida existe para limitar a 600 cupos diarios el acceso de argentinos o residentes que se encuentran en el exterior? No lo sabemos hasta tanto no lo den a conocer. Yo creo que un amparo en ese sentido que requiera, porque el juez de amparo seguramente va a pedir un informe dentro de las 48 horas al Ejecutivo para que dé cuenta de cuál es la razonabilidad, proporción, medidas científicas que tuvieron en cuenta para determinar ese cupo, ahí recién podremos conocer y calculo que tanto los argentinos como los residentes, las empresas y todos estaremos un poco más tranquilos si podemos controlar de manera diaria cómo es el cupo, su aumento, disminución, su eliminación en caso de que sea necesario y darnos cierta previsibilidad que tanto hace falta en estos momentos. perfecto, súper claro. Habrá que esperar ahora el 9 a ver si este cupo aumenta o disminuye, o bueno, habrá que esperar las nuevas novedades. Bueno, doctor, no le quiero robar mucho tiempo, sé que muchísimas gracias por toda la información y estamos en contacto. Belén, te mando un gran saludo y muchas gracias a vos. No, por favor. Hasta luego. Bueno, lo despedimos entonces acá al doctor, que la verdad, como siempre, da unas clases magistrales y los invito porque esto continúa mañana y pasado con otros colegas invitados, así que para seguir hablando sobre todo los temas de actualidad. Para más información pueden contactarme en los siguientes medios.